Bueno, como les decía, entonces ingresé al artículo, le di clic en el título, le damos traducir en español, clic derecho, traducir en español y vemos el título. Podemos ver el autor, la fecha, la editorial, tipo de documento, que es un artículo, y la cantidad de palabras que tiene este artículo. Si desplegamos hacia abajo, podemos visualizar todo el contenido de este artículo. Y en la parte de abajo podemos visualizar la citación. Entonces aquí nos va a permitir ver los formatos en los cuales pues puedo descargar esta citación. En algunos casos nos va a aparecer normas APA. Generalmente la mayoría de veces utilizamos las normas APA, pero en este caso pues está MLA 8, Q 6 y Chicago 17. Entonces lo podemos hacer por alguna de ellas. También nos va a permitir hacer la descarga directa de la citación, enviarlo a la nube, a Google Drive. Entonces de esta forma podemos hacer nuestra citación de este artículo si lo queremos descargar. Si vamos aquí en estos iconos, visualizamos el icono de traducir. Podemos hacerlo cuando está el resumen o el artículo en inglés. También podemos cambiar el tamaño de fuente, escuchar si no queremos hacer la lectura del artículo. También nos va a permitir hacer la descarga directa, enviarlo al correo, a la nube y a Google Drive. También nos va a permitir citar, entonces nos va a aparecer la herramienta de las citaciones y de igual forma nos va a aparecer los tipos de formato, descargar directamente a la nube y a Google Drive. De esta forma también podemos hacer nuestra citación. También nos va a permitir enviar, descargar, imprimir y compartir enlace. En la parte de compartir enlace, ya les había comentado que podemos compartir, es decir, el enlace a este artículo. Nos enfocamos en este artículo y podemos compartirlo a los otros compañeros y directamente el enlace lo que va a hacer es guiarme directamente al artículo. También nos va a permitir destacar notas, entonces para compartir, destacar notas, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, me interesó este párrafo, entonces le doy destacar, la puedo sombrear, le doy control C, copio la nota y la guardo. Directamente me va a guardar la nota en destacados y notas. Si queremos destacar otra nota, lo podemos hacer, que directamente en destacados y notas me lo va a guardar. De esta forma podemos hacer uso de esta base de datos y podemos hacer la descarga directa. Si necesitamos, pues. Entonces aquí como tal ya me descargó el material. Y lo podemos visualizar si queremos, ya descargado como tal. De esta forma podemos hacer uso de este material. No sé si tengan alguna duda en referencia a esta base de datos. Si queremos hacer nuestro filtro de búsqueda, ya sea por libros, entonces le podemos dar libros y directamente me va a enlazar a los libros. De esta forma podemos hacer uso de esta base de datos. ¿Alguna pregunta? Si vamos a otra base de datos. Entonces vamos a continuar con PowerShell. Vamos a hacer una búsqueda rápida por PowerShell.
Entonces acá podemos hacer nuestra búsqueda directa. Y me va a arrojar los diferentes resultados. Vemos que hay más revistas, publicaciones académicas, más libros, noticias, imágenes, videos y audios en referencia a construcción. Entonces aquí podemos igualmente ver el título, el autor o los autores. En esta partecita siempre vamos a ver que está revisado por los pares, calificado por los pares, la fecha de publicación, las palabras y el tipo de documento o artículo. En este caso es un reporte. También podemos visualizar el resumen. Nos permite también hacer filtros de búsqueda por fecha de publicación, temas, tipo de documento, título de publicación, edición y entre otros. Entonces podemos ingresar al título que deseamos de la misma forma que lo hicimos por Gale. Entonces aquí nos va a mostrar lo mismo que Gale, el título, los autores, la fecha de publicación, la editorial, el tipo de documento y las palabras. También nos va a permitir citar, enviar, descargar, imprimir, compartir enlace y destacar notas. Destacar notas, traducir, cambiarle el tamaño a la fuente y escuchar. También descargar. Un momento mientras pongo el cargador a mi equipo porque se me va a descargar. Listo. Entonces, como les decía, también lo podemos enviar al correo, a la nube y a Google Drive. También podemos hacer la descarga de esta forma y vamos a ir rápidamente a otra base de datos que también está compuesta por Gale, Virtual Reference. Virtual Reference es una base de datos en la cual vamos a visualizar más libros o más publicaciones o guías y se permite manejar de la misma forma. En este caso le damos clic derecho para traducir la página. Entonces aquí podemos ver materiales de construcción, nos va a permitir filtrar los resultados. Aquí podemos ver los resultados, 65.800 resultados. Y acá podemos hacer nuestros filtros de búsqueda igualmente por tema, por tipo de documento, título de publicación y idiomas. Entonces, de esta forma podemos ver todo el contenido sobre esta palabra. Entonces, si vamos a ingresar a uno de ellos, entonces, supongamos que vamos a ingresar acá. Directamente me va a dejar desplegar toda la información. En la parte derecha me va a dejar ver el contenido del artículo. Y podemos visualizar todo. También nos va a permitir ver la tabla de herramientas de la citación, podemos citarlo. Y aquí en esta partecita nos va a permitir dejar ver el índice. Entonces aquí nos va a permitir ver el índice. En algunas ocasiones nos va a permitir también ingresar alguno de los puntos. Si queremos ingresar, nos va a enlazar directamente a alguno de estos puntos del índice. De esta forma también podemos utilizar Virtual Reference. No sé si tengan alguna duda con estas tres bases de datos. De igual forma nos va a permitir traducir, cambiar la letra, escuchar si no queremos hacer la lectura, descargar directamente, enviarlo al correo, a la nube y a Google Drive.
Y también tenemos esta facilidad de estos iconos, en los cuales también podemos hacer uso de ellos. ¿Alguna pregunta en referencia a estas bases de datos? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo se descargan? ¿Cómo se hace la búsqueda? ¿Alguna duda? ¿Se durmieron? No, Pues no, señora. Básicamente tienen como la misma metodología para trabajar. Vamos a ingresar a otra base de datos. Volvemos al catálogo de base de datos e ingresamos a Springer Link. Entonces ingresamos a Springer Link. Entonces, Springer Link es una base de datos multidisciplinaria en la cual podemos hacer consultas de diferentes áreas o de diferentes disciplinas. Entonces, lo que nos va a permitir es navegar por disciplina. Aquí está toda la educación, ciencias, medio ambiente. En el caso de nosotros ingresaríamos por ingeniería. También nos va a permitir ver los libros y revistas nuevos, las revistas destacadas, los libros destacados, y también nos va a permitir hacer filtros de búsqueda, ya sea por artículos, capítulos, papeles de conferencia, entradas de trabajo, protocolos y videos. Entonces podemos hacer nuestra búsqueda con nuestra palabra clave construcción, y aquí nos va a aparecer toda la serie de resultados. Entonces vemos que hay 2.640.526 resultados con la palabra edificio, nos salió, fue edificio. Entonces en esta parte nos va a permitir hacer nuestros filtros de búsqueda. Podemos ver qué tipo de contenido, entonces capítulos, artículos, documentos de sesión, entradas de trabajo, libros, protocolo y entre otros. También podemos hacer nuestros filtros por disciplina y una subdisciplina. Entonces podemos seleccionar una disciplina y una subdisciplina. También podemos hacer la búsqueda por idioma, si deseamos ver artículos o información de estos idiomas. Entonces, en esta partecita podemos ver el título. En algunos casos nos va a permitir ver el contenido y prácticamente también nos va a dejar permitir ver un corto resumen y los editores o el autor. Entonces, en esta partecita quería que ustedes visualizaran el tipo de documento, el tipo de contenido. En este caso tenemos entradas de trabajo de conferencias y en algunas ocasiones nos va a decir que es un artículo, un capítulo. En este caso es un capítulo de un libro. Aquí también es un capítulo. Entonces podemos diferenciar qué tipo de contenido es. Entonces aquí en esta partecita podemos diferenciar que este artículo se puede descargar libremente, se puede visualizar, ver el resumen, descargar y citar. Visualizando este capítulo, tiene un candadito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que este artículo o este capítulo está en acceso restringido, ya sea para compra o directamente está restringido, pues ya será por derecho de autor o la mayoría de veces es porque está para compra. Entonces aquí no lo va a permitir hacer la descarga directamente ni la citación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos arroje solamente resultados con acceso abierto? Entonces le quitamos el chulito. Y ahí nos va a arrojar todo el contenido con acceso abierto. Aquí podemos visualizar todo el contenido. Si ingresamos al capítulo, le damos clic. Y nos va a permitir ver el título, el autor, el capítulo, la fecha,
de publicación y la métrica de este capítulo. Entonces, aquí nos dice cuántas descargas ha obtenido este capítulo. También nos va a dejar descargar y citar. Libremente podemos ver el índice o el contenido de este capítulo. Si desplegamos hacia abajo, podemos visualizar todo el contenido de este capítulo. Entonces, de esta forma podemos visualizar esta parte de este capítulo. También si nos vamos a la búsqueda de algún artículo, entonces aquí podemos visualizar todos los libros. Entonces podemos ingresar a uno de estos libros. Entonces, modelado de información de edificios, rendimiento de edificios, diseños y construcción inteligente. Le damos clic ahí y nos va a dejar igual visualizar el título del libro. Nos va a permitir ver los editores. Nos va a permitir ver la métrica de este libro, cuántas citaciones y cuántas descargas ha obtenido este libro. También nos va a permitir descargar el libro y también nos lo va a permitir descargar por capítulos. Entonces, de esta forma podemos ingresar al capítulo que queramos o que deseemos y podemos darle clic a alguno de esos capítulos y nos va a enlazar directamente al capítulo. Entonces aquí podemos descargar y citar, hacer la citación del capítulo y podemos hacer visualización de todo el capítulo. También en la parte inferior nos va a dejar ver toda la citación de este capítulo. Entonces, de esta forma podemos hacer uso de Stringerlin, esta base de datos. Si vamos a buscar un artículo, entonces vamos a buscar un capítulo para que ustedes vean, visualicen, o una entrada de trabajo. Bueno, vamos a ingresar a una entrada de trabajo, le damos clic y aquí nos va a permitir ver el título, la URL, cuántas descargas ha obtenido este trabajo. Podemos descargarlo y acá nos va a dejar ver el contenido. En esta partecita a izquierda nos va a permitir ver el contenido y podemos visualizar todo el contenido. También nos va a permitir descargar. Al momento de descargarlo lo podemos seleccionar abrir con bloc de notas o prácticamente el programa que deseamos donde quiera abrir esta citación. Aquí podemos ver toda la información sobre la citación. Entonces, si queremos ingresar a alguno de estos temas, fácilmente podemos darle link y nos va a arrojar a la definición o todo el contenido que tiene este enlace. Entonces, de esta forma podemos hacer uso también de trabajos de entrada, y quisiera saber si tienen alguna duda en respecto a Stringerlin, cómo se maneja, cómo es el uso, cómo se hace la búsqueda, cómo se descargan estos materiales. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con Stringerlin? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ingresar a otra base de datos. Entonces, vamos a ingresar a Oxford Journals. Damos clic en Oxford Journals. Y acá podemos visualizar todas las publicaciones actualizadas de esta base de datos. También podemos ver las revistas por temas
En esta base de datos, más que todo, se maneja revistas publicadas, pero también hay diferente contenido en el cual podemos también hacer uso. Entonces aquí podemos hacer nuestra palabra clave, que es construcción, le damos enter y nos va a arrojar los diferentes resultados con esta palabra clave. Entonces en este caso vemos que hay 420.905 resultados con esta palabra. También podemos ordenar o pasar las páginas de búsqueda. Entonces aquí, en esta partecita, podemos ver qué tipo de documento es. En este caso son artículos de revista. Como podemos ver, la mayoría son artículos de revista. Entonces acá, en la parte de izquierda, podemos ver los diferentes filtros. Entonces podemos hacer filtros por formato, por tipo de artículo. Entonces en este caso está artículo de investigación, reseñas de libros, artículos de revisión y entre otros. También lo podemos hacer por tema, nuestros filtros de búsqueda, por diario, por categoría, por fecha de publicación y por disponibilidad. En el acceso abierto, quiere decir el material que nos va a permitir visualizarlo, citarlo y descargarlo. También el material que esté gratis, disponible y disponible para la compra. Entonces aquí hay material también que es para la compra, entonces también podemos darle clic ahí y podemos hacer nuestro filtro de búsqueda por los diferentes temas. Entonces acá podemos ingresar a alguna de estas revistas si deseamos. Entonces, vamos a ingresar a alguno de estos temas. Y acá me va a permitir ver el título. En esta parte izquierda nos va a permitir ver el contenido. Entonces, que solamente tiene un resumen. Nos va a permitir ver el título, el autor, la fecha, la editorial, la fecha de publicación y la URL. También nos va a permitir descargar por PDF, vista dividida y citar. En la parte de citar nos va a aparecer la citación y seleccionamos el formato. En este caso, pues no está APA, pero están las siguientes opciones en las cuales podemos descargar nuestra citación. Entonces, aquí nos va a permitir compartir link a las diferentes redes sociales y los permisos que debemos tener. De esta forma, podemos hacer búsqueda en esta base de datos, Oxford Journals. También podemos ingresar a otros títulos o a otros contenidos y nos va a arrojar de la misma forma, nos va a permitir ver el título, el contenido del artículo. Aquí podemos ver, seguir al siguiente artículo, al PDF, podemos descargarlo, vista dividida, citar, permisos y compartir link. Y visualizar todo el contenido de este material. Y de esta forma podemos citar, descargar un PDF. ¿Alguna pregunta por Oxford Journals? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Entonces vamos a continuar con otra base de datos que es Sage Journals. Sage Journals es una base de datos también disciplinaria en la cual podemos hacer nuestras búsquedas por revista o por disciplina. En este caso están estas interfaces como ciencia de la salud, ciencias sociales, humanidades, vida y ciencias biomédicas. Y nosotros ingresaríamos por ciencias e ingeniería de materiales. Si queremos, pues, por ese lado, también podemos hacer nuestra búsqueda directa. Le damos buscar y directamente me va a arrojar todo el contenido en referencia a construcción.
Entonces aquí podemos visualizar que hay un resultado de 698.744 resultados en referencia a esta palabra, artículos y revistas. En algunos casos podemos visualizar capítulos. En la parte derecha podemos hacer nuestros filtros de búsqueda, ya sea por tipo de artículo, como artículos de investigación, reseñas de libros, artículos editorial y entre otras. Y saber cuántos resultados contiene cada filtro. Entonces también podemos visualizar, hacer los diferentes filtros, también por fecha de publicación. Entonces podemos grabar la fecha y de una nos va a arrojar el resultado por el año. También podemos hacer nuestros filtros de búsquedas por temas. Entonces en esta partecita podemos ver el título, el autor, la fecha de publicación. En algunos casos podemos ver un breve resumen. Quisiera resaltarles que cuando ustedes vean un título donde se encuentre el candadito cerrado, quiere decir que estos artículos están restringidos. Se pueden visualizar en un PDF, pero al momento de usted salirse de la base de datos, el PDF se desaparece. ¿Por qué? Porque estos artículos están restringidos ya sea para compra. Entonces, de esta forma podemos ver el título, el autor, las palabras claves, el volumen y la fecha de publicación. En algunos otros casos, podemos visualizar el candadito dentro de un círculo verde. ¿Qué quiere decir? Que este artículo se puede previsualizar, se puede descargar y se puede citar libremente. En algunas ocasiones vamos a visualizar, vamos a ver si en esta página, también se puede visualizar un círculo azul, el candadito dentro de un círculo azul, quiere decir que ese artículo se va a permitir previsualizar, descargar libremente y además tiene anexos en los cuales también podemos hacer uso de ellos. Entonces vamos a ingresar a uno de estos títulos. Si le doy clic directamente me va a enviar un PDF y puedo hacer mi descarga directamente del material. Pero si le damos aquí en resumen, podemos visualizar el contenido antes de descargarlo. Entonces aquí podemos visualizar todo el material. Podemos ver el resumen, las palabras claves, el título, el autor, la fecha de publicación, la URL. También nos va a permitir descargar, ver la métrica del artículo. Entonces aquí me va a permitir ver cuántas vistas y descargas totales tiene este artículo. Entonces en este caso hay 337 descargas. También me va a permitir citar. Entonces me va a arrojar la herramienta de citas. Podemos seleccionar el formato. En este caso pues está APA 06. También nos va a permitir copiar al portapapeles o descargar la citación directamente, compartir enlace o link y solicitar permisos. De esta forma podemos visualizar, descargar, citar esta información. Si le damos atrás, podemos continuar visualizando los diferentes títulos o resultados que nos ofrecen. Entonces, si le damos acá, nos va a dejar visualizar, nos va a dejar descargar. Y acá, en algunos casos, cuando pues el artículo es más amplio, nos va a permitir ver todo el contenido, nos va a dejar ver las figuras y tablas, en las cuales también podemos hacer uso de ellas,
descargarlas, abrir en una pestaña nueva o descargarlas en PowerPoint. Entonces aquí podemos visualizar todas las tablas de este artículo. Y también nos va a permitir ver la métrica. Entonces vemos que hay vistas totales y descargas 122. Podemos citar, compartir y solicitar permisos. ¿Alguna pregunta con estas bases de datos? ¿Ninguna? Entonces vamos a ingresar a otra base de datos. Quedan 6 minutos para que se caiga la transmisión, pero ingresamos nuevamente y finalizamos con esta capacitación. Una Entonces, pregunta. Sí, dígame. Cuando hay que solicitar un permiso, por ejemplo, para descargar algo o así, ¿hay que esperar un tiempo a que sea aceptado ese permiso o eso es de inmediato? No, realmente usted hace la descarga, pero antes de hacer la descarga tienes que hacer la citación. Y libremente ella te va a dejar pues descargar, así como lo hemos hecho. Yo vuelvo para que ustedes vean que sí se puede descargar de una. Entonces, a ver. Save Journals. Busco mi palabra clave que es construcción, le doy buscar. Está un poquito lento el internet. Y vuelvo a ingresar a ver si. Bueno, acá. Voy a buscar. Directamente me va a arrojar todos los resultados, como ya lo habíamos hecho. Erika, ¿será que podemos ahí hacer una búsqueda visualizar el específica de nuevos procesos constructivos? ¿Cómo, profe? Hacer una búsqueda ahí que diga ¿Cómo así, es? nuevos procesos constructivos. Nuevos procesos constructivos. Sería procesos constructivos. Ven, vamos a mirar, hacer la búsqueda. A ver. Entonces aquí nos va a arrojar todo el contenido con procesos en los sitios de construcción o referencias a nuevos procesos constructivos. Entonces, si queremos ingresar a uno de estos títulos, podemos visualizar que hay 398.217 resultados en referencia pues a la palabra clave. Como lo hicimos, nuevos procesos constructivos. Y podemos visualizar, como ya les había comentado, vamos a previsualizar esta información. Entonces aquí me va a permitir ver el contenido. Si queremos ingresar a alguno de estos contenidos, me va a permitir ver las figuras y las tablas. Entonces aquí me va a mostrar todas las imágenes, me va a permitir descargar, abrir en una nueva ventana
descargar en PowerPoint. De esta forma podemos también descargar todas estas imágenes o tablas en las cuales yo puedo ingresar. Entonces, también podemos ver la métrica. 705. Y también podemos hacer la descarga. Entonces, ¿cómo podemos hacer la citación? Vamos a hacer la citación. Entonces aquí la puedo copiar al portapapeles o descargarla directamente. Entonces aquí me descarga como tal la citación. Aquí me la descargó en un bloc de notas. También podemos descargar este artículo si queremos. Directamente aquí me va a aparecer para descargar. Le doy descargar. Si quiero lo guardo. Lo guardo y directamente aquí me descargó mi material. Entonces aquí podemos ver que ya está descargado en un PDF todo este contenido. ¿Alguna pregunta a la compañera? ¿Alguna duda que tenga referencia a esta base de datos? Uno entonces todo lo debe citar para poder descargarlo, ¿sí? Sí, es importante que al momento de usted hacer o extraer